Van a escuchar a continuación una reflexión de Inmaculada Moreno que fue realizada dentro del programa El Dios de cada día. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos de parte de Inmaculada Moreno. Este día se abre con una mirada de esperanza, porque el tiempo en el que vivimos es un tiempo en el que miramos siempre a ese horizonte infinito, el de la Nueva Jerusalén, el del cielo, donde viviremos eternamente, en esa morada eterna que nos tiene preparada el Padre. Y por eso cada día le vivimos mirando al cielo, pero eso sí, viviendo comprometidos en nuestra realidad cotidiana. Y en la Iglesia, en ella trabajamos por expandir el reino de Dios. Y le pedimos al Señor trabajar en su viña y en la Jerusalén de la tierra para prepararnos a la Jerusalén del cielo. Y por eso hoy, con la gracia de Dios, siempre le pedimos al Señor que nos dé esta visión de la Jerusalén de la tierra y la Jerusalén del cielo. Y vamos a empezar viendo cómo era Jerusalén en el Antiguo Testamento, qué resonancias, qué actitudes hay en el fondo de la ciudad de Jerusalén. Sabemos que la ciudad fue conquistada por el rey David y que estaba bajo el poder de los jebuseos. Fue David, el rey David, quien dotó a la ciudad de personalidad después de haberla conquistado y la hizo centro del reino, símbolo del cumplimiento de la promesa de Dios, símbolo de la alianza. Pero eso sí, sería su hijo Salomón quien edificaría el templo, pondría la morada de Dios entre los hombres y en el templo el arca de la alianza, signo de esta fidelidad y de este amor incondicional de Dios. Jerusalén era el lugar hacia donde confluían las miradas de todos los descendientes de Abraham, centro religioso. Los salmos expresan este sentimiento por Jerusalén. Por ejemplo, el Salmo 122, seguramente uno de los más conocidos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, ciudad edificada, toda en perfecta armonía, a donde suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre del Señor, allí donde están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Invocad la paz sobre Jerusalén, vivan tranquilos los que te aman, haya calma en tus muros, seguridad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y amigos, quiero decir, la paz contigo, por la casa de Yahvé nuestro Dios. Te deseo todo bien. Hermosas palabras, las del Salmo 122, que nos hacen desear a Jerusalén. Están expresando este sentimiento, este deseo de llegar a Jerusalén, de estar en Jerusalén, esta ciudad que está edificada, nos dice, está edificada en las 12 tribus de Israel, según la costumbre de Israel, la ciudad de la paz, la ciudad donde está el amor, donde está la fraternidad, paz, amor, valores del reino, como lo es también el sentido de la comunidad y la añoranza por esta Jerusalén que en realidad ya vemos como está mirando al cielo, porque todos estos son los valores de la casa del Padre, de la casa definitiva y que están siendo de una manera o de otra ya anticipados. Aquí, vamos a la casa del Señor. Esta es la expresión que sale de nuestro corazón. Señor, queremos ir a tu casa, añoramos tus atrios, Señor. Lo dice también el Salmo 84. Qué deliciosa es tu morada, Señor, porque habitar en Jerusalén es una verdadera delicia. Por eso expresa el salmista este deseo imperioso de la nueva Jerusalén, de Jerusalén entendido como la Jerusalén de la tierra, pero siempre anticipando esta Jerusalén del cielo. Me consumo suspirando los atrios del Señor, mi ser se estremece con gozo, anhelando al Dios vivo. Es la conciencia de que solo en Jerusalén el hombre puede encontrar esta felicidad última, porque Jerusalén es ese hogar que siempre se ha deseado,
se ha añorado, se ha buscado. De aquí que cuando uno lo encuentra, siente esta felicidad última, porque cuanto más deseamos algo, más se nos concede, con más grandeza, con más intensidad, cuando ese deseo es un deseo sincero y además ha sido colmado por el Señor. Qué amables son tus moradas, Yahvé. Mi ser anhela tus atrios, porque hasta el gorrión ha encontrado una casa, para sí la golondrina un nido para poner a sus crías tus altares, Señor mío y Dios mío. De hecho, si continuamos leyendo el Salmo, esta experiencia sigue expresando, por tanto, este lugar de acogida. ¿Cómo se siente una persona cuando no tiene vivienda, sino en medio de esta experiencia de desamparo, no tiene tranquilidad, no se siente protegido? Siempre está de un sitio a otro. Se convierte su llanto en un manantial, porque, sin embargo, morar en Jerusalén vale más que cualquier cosa, vale más. Un día en tus atrios que 1000 en mi casa. De aquí que es el lugar, Jerusalén, donde Dios mora. Por esto es muy especial, por esta razón, porque es el lugar donde está Dios. Porque la Nueva Jerusalén es ese lugar donde Dios mora eternamente y donde le veremos cara a cara. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Recordemos en esta experiencia del pueblo de Israel cómo a través de las invasiones y de los imperios de Asiria, de Babilonia, cómo Jerusalén fue quedando cada vez más devastada y aunque se mantenía, sin embargo, tuvo que existir la reconstrucción en la época persa y además también la misma Jerusalén fue destruida 2 veces después de la muerte y resurrección de Jesús. Aunque Jesús muere en Jerusalén elevando sus brazos al cielo, a la Iglesia, porque al contemplar esta Jerusalén, después de la muerte y resurrección de Jesús, contemplamos también a la Iglesia, como nos dice la Constitución Lumen Gentium, en el punto 6, se llama construcción de Dios, tomado de 1 de Corintios, porque él mismo se comparó con la piedra que desecharon los constructores, pero que en realidad es piedra angular, dice Hechos 4:11. Porque vivir en Jesús significa gozar de esta felicidad, porque la Iglesia es la edificación de esas piedras vivas que somos cada uno de nosotros en Cristo, que es la piedra angular, porque Él es el Santo. Luego los apóstoles construyen la Iglesia sobre este fundamento. Por eso la Iglesia se compara con la Nueva Jerusalén, y de hecho lo hace así Orígenes o Tertuliano. La Iglesia es la Jerusalén de arriba. La Iglesia es nuestra madre. Pero además se le puede dar también un sentido de carácter nupcial, porque el esposo Cristo se desposa con la humanidad, dando su vida por ella, entregándose en Jerusalén, entregándose en la cruz, resucitando por los hombres. Esta imagen también, por tanto, es la imagen de la Iglesia, que es esposa que se embellece hasta el final de los tiempos, que lo hace para su esposo. Cuando 2 personas se encuentran, yo creo que lo que es una experiencia humana nos puede también ayudar a entender lo que es esta experiencia de encontrarnos con el Señor de forma definitiva y de desear este encuentro con el Señor de forma definitiva. Cuando una persona, un hombre y una mujer se encuentran, parece que se conocen de toda la vida por la conexión profunda que Dios pone entre ellos. Se reconocen el uno al otro y aunque no se conocieran antes, sin embargo, pueden comprender que se sienten realmente como en su casa, porque este matiz de lo que significa el hogar, quizá la palabra hogar tiene una connotación más cálida. El hogar significa el lugar donde estamos felices, donde estamos tranquilos, donde estamos protegidos. Así es la casa de Dios, aquí es la Jerusalén, como también es la Iglesia, porque en realidad es en ella donde también encontramos a la Iglesia Madre que nos guarda y que nos abraza, y donde con los pecados de los hombres que podemos ver en ella, sigue siendo madre y vivimos en ella. De aquí que la Iglesia también se engalana para contemplar a Cristo esposo, y nosotros en ella también somos así engalanados. ¿Cómo? ¿Cómo? Somos vestidos de fiesta, vestidos con un traje nupcial. Es la santidad.
son las virtudes las que hacen que el alma quede vestido de estas nupcias nuevas y además este proceso de transformación y de purificación que Dios va haciendo en nosotros, tal manera que así aparecemos deslumbrantes en la Nueva Jerusalén. Pero hasta que Dios quiera y podamos presentarnos ante Él gozando de esta Nueva Jerusalén, estamos aquí en la tierra y estamos en la Iglesia. ¿Cómo vivir entonces en la Iglesia para construir la Jerusalén del cielo y a la vez la Jerusalén de la tierra? La palabra del Señor nos muestra cómo vivir para engalanarnos para nuestro esposo y hacerlo dentro de la Iglesia, y lo hacen a través de estos sumarios que son narraciones que recoge el libro de los Hechos y que nos presentan claves fundamentales para vivir en la Iglesia. Nos explican cómo vivían los primeros cristianos, con su ejemplo y su testimonio nos indican también cómo hemos de vivir nosotros. Uno de los sumarios es el del capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice así: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Con estas palabras se nos dan las claves de cómo vivir en una comunidad cristiana y de cómo construir la Iglesia y de cómo ser en ellas piedras vivas que se van santificando, pero que van edificando también este edificio. Primero dicen, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, es decir, obedecían a los apóstoles. Estar en la Iglesia, vivir en la Iglesia, construir la Iglesia, significa obedecer las enseñanzas de los apóstoles, porque si no, ¿cómo vamos a edificar? Si unos ladrillos hacen un muro independientemente de lo que es el conjunto, difícilmente pueden edificar y embellecer esta Iglesia o este edificio. Lo que harán será entorpecer. La obediencia es una palabra clave, como docilidad y obediencia constructiva siempre, pero como obediencia siempre de asumir estas enseñanzas de los apóstoles. Además, en la unión fraterna, esto significa amar a los que tenemos a nuestro lado, esto significa perdonar muchas veces a los hermanos que quizá no siempre nos miren con amor, pero el camino es el del perdón, para reconstruir siempre las relaciones y para vivir así, en unión fraterna. Y aquí está este milagro de comunión que se manifiesta en tantas ocasiones cuando vivimos en la Iglesia, y aunque conozcamos a una persona de muy poco, la fe nos da esa experiencia interna de comunión con esa persona, porque es Cristo, por su Espíritu, en el Padre,
quien nos une. En la fracción del pan, dice también, y en las oraciones, en la Eucaristía. Es alimento y banquete, pero tiene esta fuerza de la comunión, donde todos somos uno, en Cristo Jesús, porque comemos del mismo pan y oramos el Padre Nuestro. La Eucaristía, elemento fundamental para construir la Iglesia en la comunión y en la oración, el mucho bien que nos hace la oración de los hermanos, que en nuestras reuniones siempre empiecen por oración, que acaben en la oración, que sean reuniones de oración. ¿Cuántas reuniones a veces mantenemos en nuestros grupos o en nuestras comunidades, que son vanas y vacías, porque no se trata de programar mucho, de hacer muchas cosas, sino de fundamentarnos en el Señor? Luego, vano es cualquier reunión que no se basa en la oración, que no brota de ella, que no pone en todo su corazón. Y esto es la oración en el Señor para discernir su voluntad. Además, dice que hacía signos y prodigios, había signos y prodigios. Los apóstoles realizaban estos signos en nombre de Jesús. Lógicamente, en la Iglesia donde se manifiesta el poder de Dios, y esto construye la Iglesia, porque en la Iglesia está Dios, y Dios es Dios, y tiene el poder para sanar, para liberar, para convertir. Los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común, es decir, también los bienes materiales, porque ¿cómo se manifiesta una comunidad? ¿Cómo se edifica una iglesia? Pues se manifiesta en el reparto de los bienes. Si esto llega también a que nosotros demos materialmente, entonces está indicando que hay una verdadera vivencia de lo que es la comunidad. Vendían sus posesiones, sus haciendas, y acudían al templo diariamente. Partían el pan en las casas, otra vez esa referencia a la Eucaristía, y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón, dos bases de la Iglesia. ¿Cómo ha de ser la Iglesia? Alegre, sencilla, abierta, acogedora, con alegría y sencillez de corazón, que no tenga esa dimensión de poder, aunque tenga que tener autoridad, pero siempre desde el servicio. Consecuencia, alababan a Dios. La alabanza es una manifestación de esta vida en comunidad, que es reconocer el poder de Dios, ni más ni menos. Y aquí brota la unidad, la comunión, la armonía, porque en la Iglesia hemos de manifestar ese deseo de Jesús de que todos seamos uno, porque la Eucaristía es un anticipo del cielo, porque en ella estamos en comunión los hermanos. Por eso es la Jerusalén abierta, la Jerusalén de la tierra que iba agregando a personas, tiene ese poder de atracción, ese poder del testimonio, ese poder evangelizador, que eran realmente, y así hemos de seguir siéndolo, piedras vivas. Y de esta forma, queridos oyentes, esperamos de esta manera en la Iglesia, en la Jerusalén celestial, para que seamos eternos, porque Dios nos llama a ser eternos. Y vi un cielo nuevo, dice Apocalipsis capítulo 21, y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Vi también bajar del cielo de junto a Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su novio. Y oí una voz potente salida del trono que decía: esta es la tienda de Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido. Y la visión que expresa el Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, esa imagen de las 12 puertas, de las 12 tribus, la Jerusalén resplandeciente, llena de gloria, de esplendor, como una piedra preciosa, deslumbrante, con 12 pilares, los apóstoles del Cordero, a cuya luz caminarán las naciones y los reyes irán para rendirle vasallaje. Qué hermosa visión que nos muestra un poco del cielo, donde se vive la novedad de todas las cosas, donde se vive la plenitud, donde se vive el resplandor de la gloria del Padre, donde se vive el gozo de vivir con el Cordero, Jesucristo, donde se vive lleno de gracia y esplendor resplandeciente, donde están los santos, quienes resplandecen como el sol, y forman así la Iglesia triunfante para gloria de Dios. Vivir así, hermanos, es vivir en esperanza, es vivir deseando la vida eterna y hacer lo posible en la Iglesia, es vivir en la comunión con los hermanos y en la fraternidad,
en los sacramentos, es vivir en la alegría y sencillez de corazón, gritando: Maranatá, ven, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Tú eres el Dios vivo y verdadero, y todas las naciones te reconocerán como Dios y Señor, y el poder del infierno no podrá derrocar tu reino, porque tú nos has sellado con tu preciosa sangre. Hoy quiero entonar un canto de alabanza al contemplar la Jerusalén celestial, al desearla, al anticiparla, Señor, en cada uno de nosotros, en la medida que nos transformas y nos santificas. Glorificado sea, Señor, porque la ciudad de David quedó santificada con la presencia del Arca de la Alianza, y el pueblo de Israel luchó por proteger la ciudad de sus padres, la ciudad de la Alianza. Danos, Señor, el espíritu de un guerrero valiente para luchar por ti, para manifestarte como Señor de todo, para expandir a todos los hombres la alegría del reino. Danos, Señor, la añoranza de la Israel santa, como te añoro en mi alma, Señor, porque estando en mí te deseo más cada día, más de ti, más entrega, más belleza, más amor. Y me atrevo a pedírtelo, Señor, por esa llamada interior que no deja de aullar día tras día en mi interior. Glorificado sea, Señor, en la Jerusalén de la tierra, en la Iglesia. Hazme vivir siendo siempre para los demás. Dame obediencia, sencillez, humildad, acogida, cercanía, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Haznos uno, Señor. Engalana a tu esposa, la Iglesia, que vive expectante, deseando unirse a ti, al Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y que ha venido a renovar todas las cosas, a hacerlo todo nuevo. Gloria y alabanza a ti, Señor, en todos tus santos, que gozan ya de la visión de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, llena de gloria y majestad, de dignidad y de luz, de fiesta, de alegría, de gozo y de esplendor. Haznos piedras vivas en tu Iglesia, mientras esperamos tu venida, piedras que edifiquen este edificio. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Te deseamos, te reconocemos, te añoramos, te esperamos, porque nada somos sin ti, ni lo es la tierra o el mundo o la historia. Ven, Señor Jesús, y danos la visión que iluminará el sentido de todo. Amén. Así terminamos, queridos oyentes, el espacio de hoy. Gracias por su atención. Así finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno que tuvo lugar dentro del programa El Dios de cada día.